Gracias, Maru. Subir por aquí. Antes que nada, quisiera agradecerles por su presencia esta mañana. Sé que es un esfuerzo para todos hacer tiempo en sus agendas para hablar sobre estos temas, pero creo que tanto desde la Superintendencia de Seguros de la Nación como desde el Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas es de gran valor para nosotros compartirlos. Entonces, yo quisiera agradecer a Adriana, a Víctor, a Claudio, Maru por su participación. A mí me va a tocar tal vez aterrizar un poco cómo desde el sistema de Naciones Unidas, después de esta teoría de hablar de los riesgos, de la incertidumbre, de toda esta problemática que estamos viviendo globalmente y cómo ponemos acción en nuestras palabras. Es decir, cómo diciendo que necesitamos más seguro, que tenemos riesgos climáticos, tenemos riesgos de vida, como puede ser enfermarnos, como puede ser la muerte de algún familiar, tenemos riesgos yo diría, de nuestra actividad económica, en nuestros hogares, hablamos hoy de incendios, de terremotos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la diversidad de riesgos que tenemos es enorme. Aquí más o menos comparto un par de figuras sobre las que hemos hecho. Yo creo que tenemos en la sala más de un par de actuarios, de gente que necesita las cifras para decir. Entonces podemos hablar de 170,000 millones de pérdidas económicas en los últimos años por la diversidad de riesgos, no solo los climáticos. Podemos hablar que el 97% de la población no tiene acceso, en países en desarrollo sigue sin seguro. Podemos hablar, no tiene acceso o no lo compra, tal vez podríamos tener una discusión un poco más profunda. Hablamos de 1.4 millones de billones de la brecha de protección, esta brecha de protección, que es decir, todo lo que podríamos perder frente a lo que está asegurado. Podemos hablar de son 40,000 billones el costo global de las inundaciones, uno de los riesgos más importantes en este país. Podemos hablar que solo el 5% del mercado del potencial del mercado de seguros inclusivos está cubierto. Y finalmente podemos también hablar dentro de esta agenda de desarrollo que la industria aseguradora como inversionista institucional representa 33 millones de billones de los activos globales de inversiones. Entonces, ¿qué tenemos bajo este escenario con riesgos de diversas naturalezas, con oportunidades, con incertidumbres? Desde el PNUD vemos la necesidad de estructurar nuestra intervención, y yo creo que Víctor lo decía, el sistema de Naciones Unidas ha estado activo a través de diferentes organizaciones, yo diría de forma relativamente atomizada, y tal vez con una visión a veces más específica en la inclusividad, a veces mucho más en el financiamiento de riesgo, etcétera, etcétera. Y esto nos forzó como PNUD el que el reporte de desarrollo humano de la organización, que es, yo diría, la publicación clave para guiar nuestras actividades, cuando menciona que el seguro es uno de los 3 elementos, como mencionaba Maru, sobre cómo podemos gestionar la incertidumbre en la que vivimos todos, la que vivimos como individuos, como familias, como empresas, como organizaciones, como comunidades, y finalmente como países, y tal vez lo podemos ver como humanidad, donde compartimos todos estos problemas, como puede ser el cambio climático, como puede ser la pandemia, que nos mostró que no hay fronteras en estas incertidumbres, ¿no? Entonces, frente a esta realidad, el PNUD se vio, yo diría, reforzado, y fue la naturaleza del trabajo que hacemos a institucionalizar un poco este trabajo de seguros, este trabajo que hablamos de seguros y transferencia de riesgos. Y entonces esta es la iniciativa donde la Argentina es uno de los primeros países en los que aterrizamos este tipo de actividades, donde les quiero contar rápidamente, primero globalmente, que es más o menos el programa. Es un programa, como Claudia lo mencionaba, trabajando en 25, yo creo que en las últimas semanas tenemos 29 países en los que estamos activos, en los que estamos trabajando con el sector privado para desarrollar y ampliar soluciones. Yo creo que es muy importante hablar de 2 elementos aquí. Yo creo que hay un elemento que es la colaboración, las alianzas de las que hablamos en los ODS, de colaboración entre el sector público, el sector privado, el sector social. También podemos hablar, y donde vemos que el sector privado, y en este caso el sector asegurador, sentado en esta sala, tiene una herramienta para contribuir a la agenda de desarrollo, que es el seguro, que es el negocio que hacen ustedes,
que son soluciones de mercado, es decir, como hablábamos, el problema de financiamiento de la agenda de desarrollo. No hay recurso público que alcance para financiar la agenda de desarrollo. Entonces es necesario colaborar entre el sector público, entre el sector privado, identificar los modelos de negocio que nos permiten desarrollar esa solución que necesitamos todos. Y como lo decía yo, la necesitamos todos como un individuo para tener un seguro de salud, para proteger mi casa, para proteger mi actividad económica, como país, para proteger la infraestructura que tenemos. Entonces, yo creo que vemos esa alianza con el sector asegurador en estos dos elementos: cómo podemos financiar a través de mecanismos de mercado esta agenda de desarrollo, cómo podemos contribuir con esa herramienta que tienen ustedes en su negocio y cómo esta la podemos adaptar a las necesidades que estamos identificando en esta incertidumbre a la que nos enfrentamos. Entonces, como podemos ver, centrándonos en soluciones a la medida de los países. ¿Qué queremos decir? Queremos identificar cuáles son los riesgos que identificamos como país, los que vivimos, los que tenemos en el día a día. Habiendo vivido en un par de países del mundo, vemos claramente que hay lugares donde, creo que mi acento me delata, pero donde los huracanes nos barren el país un par de veces al año, donde vivimos fuertes terremotos en una de las ciudades más grandes del continente, donde caen edificios, amigos se han quedado sin casa frente a un terremoto, y donde la necesidad que tenemos es identificar cuáles son los riesgos que tenemos en las sociedades, en las familias que servimos, en las comunidades que atendemos. Entonces, ¿cómo crear estos elementos? Y finalmente tenemos este financiamiento del gobierno alemán, y recientemente también tenemos un financiamiento de la Fundación Bill y Melinda Gates para trabajar, por ejemplo, el tema de seguros agrícolas y de identificar cómo podemos coadyuvar a la adaptación al cambio climático de las comunidades de agricultores, principalmente en África. Y finalmente, como un contexto global en el que trabajamos, el gobierno alemán en el G7 que organizaron hace unos, que serán 14 años, lanzó esta iniciativa que se llama Resilience, en donde trató, y yo creo que es un proceso de crear esta visión también de la necesidad de asegurar esta agenda de desarrollo, y lo que ha estado forzando un poco es a contar cómo podemos empezar a contar cómo el seguro empieza a contribuir a esta agenda de desarrollo, y a veces parece un poco más elevado, pero para mí es cómo estamos asegurando las cosas que son relevantes para nosotros como comunidad, como humanidad. Entonces, esto es un contexto del IRFF, y como decía yo, tenemos globalmente 5 áreas de trabajo. Por un lado hablamos de seguros inclusivos. Para mí me gusta pensar que el seguro inclusivo no es un seguro especial. Yo creo que para mí es el seguro que atiende las necesidades que todos tenemos, lo que nosotros ponemos como prioridad, y lo que nos damos cuenta en la mayoría de los países en desarrollo es que el seguro no está llegando a todos los sectores de la población. Tenemos, yo diría, segmentos como las pymes, todavía bastante desprotegidas o sin acceso a productos relevantes a los riesgos que están enfrentando. Yo creo que la pandemia mostró mucho, el trabajo que hicimos en la pandemia nos mostró esa ausencia del seguro en la continuidad del negocio, en el acceso del seguro a los diferentes empleados de las pymes, por ejemplo, el principal motor de creación de empleo de todos nuestros países, yo diría de todos los países del mundo. Y a la vez entonces vemos sectores como Claudio nos habló de las mujeres, de este sector con necesidades especiales, con mayores vulnerabilidades, que todavía tal vez no está teniendo acceso, y donde felicito a la Superintendencia de Seguros de la Nación por el compromiso que ha mostrado junto al Access Insurance Initiative por empezar a trabajar estos temas en Argentina, y donde vemos todos estos diferentes subsegmentos de la población que actualmente no están contando con un seguro. Y hablamos que falta una cultura del seguro. Y en el tema de seguros inclusivos, yo diría lo que nos falta no es que las poblaciones y las familias no estén gestionando sus riesgos, hablando como aseguradores. Todas estas familias, todas estas poblaciones están gestionando riesgos día a día. Y la impresión que yo tengo es que la industria aseguradora no ha podido identificar que la solución que están ofreciendo actualmente no es la solución que las familias están requiriendo, y donde tenemos que hacer trabajo de investigación, de acceso al seguro, de dar una buena experiencia para que sea una adopción que tengan, y para que el seguro, como una herramienta más eficiente y capaz de gestionar estos riesgos, realmente sea adoptada, y que podamos crear esa cultura de seguro de la que decimos que no existe. Pero yo creo que la cultura de la gestión de riesgo existe en todos los países del mundo, en todos los hogares, y son las personas más vulnerables las que más riesgos gestionan en el día a día. Entonces aquí hablamos de este trabajo que hacemos
cómo podemos trabajar con la industria para estar seguros de crear los incentivos, los mecanismos, los modelos de negocio que realmente nos permitan atender a la mayoría. Después pasamos al tema de financiamiento riesgo. El tema de financiamiento riesgo me gusta pensarlo en cómo podemos darles como industria soluciones a nuestros gobiernos, y a nuestros gobiernos centrales, federales, a nuestros gobiernos regionales, a nuestros gobiernos municipales, locales, para que puedan gestionar los riesgos que están enfrentando. Como lo vemos hoy, cuando vienen las inundaciones, cuando viene la tormenta, los terremotos, estos gobiernos están teniendo necesidad de proteger estas cosas o están dejando de hacer otras cosas para resarcir las pérdidas que se tienen por escuelas destruidas, por hospitales dañados, por puentes, carreteras, etcétera, etcétera, que se han perdido durante estos procesos. Entonces, ¿cómo la industria aseguradora puede dar también soluciones a este nivel, podremos decir, más o meso, que van a ser más necesarias en el futuro y en particular en este financiamiento en desarrollo y trabajando para mí el financiamiento en desarrollo y el financiamiento de la agenda nacional, de los programas nacionales de administración. Entonces, ¿cómo podemos hablar de proteger lo que como sociedad, como comunidad construimos y que nos da servicios y que nos da acceso a una vida mejor? Después podemos hablar del capital natural, y a veces es uno de los temas más complicados, pero vemos que, hablando del cambio climático, mucho de esta naturaleza de la que damos como por dada en nuestra existencia, tiene externalidades positivas en el tema de creación de empleo, de iniciativa económica, y cómo podemos proteger esta naturaleza para que tengamos los recursos, para que cuando estos eventos climáticos estén aconteciendo, podamos protegerla y podamos resarcirla o reconstruirla de forma más natural. Finalmente, bueno, podemos hablar sobre las dimensiones. Yo hablaba de los montos, de cómo el sector asegurador es el segundo o tercer inversionista institucional después de las pensiones globalmente, y donde podemos alinear, hablando de esto, de este reto que tenemos de la agenda de desarrollo, de cómo vamos a financiar todo lo que tenemos que avanzar y cómo estos recursos que la industria aseguradora gestiona pueden ser invertidos en un alineamiento con los objetivos de desarrollo sustentable. Y yo diría que finalmente como programa tenemos este objetivo de poder ayudar a los gobiernos y a la industria a identificar los elementos donde el sector asegurador podrá contribuir a gestionar estos riesgos, a crear certidumbre en la agenda de desarrollo. Entonces, lo que hacemos como globalmente, la visión que globalmente tenemos como programa de cómo el seguro puede contribuir en acciones a esta agenda de desarrollo, al beneficio que podemos tener todos de estos elementos. Y esto me lleva al trabajo de cómo llegamos a Argentina, cómo trabajar en Argentina, cómo identificar estas necesidades que se tienen en este país. Entonces hicimos un diagnóstico hace un par de meses que trata estos temas, que trata de identificar, y como lo decimos en cada país donde nosotros llegamos, primero tenemos que identificar cuáles son los riesgos a los que nos enfrentamos como sociedad, cuál es el costo de estos riesgos. Para mí una de las lecciones cuando veíamos el diagnóstico de Argentina en comparación con otros países de la región es lo que no se ha cuantificado de pérdidas en mucho de la materialización de estos riesgos, de no saber cuánto hemos perdido cada que se materializa una inundación, cada que tenemos un terremoto, cada que tenemos incendios, y esta cuantificación es la que nos permite hacer esta planificación sobre cómo podemos asegurarlo, cuánto tenemos que asegurar, etc. Entonces vemos que el 60% de los desastres son inundaciones en Argentina. Podemos ver que tenemos 700.000 millones de daños por inundación y 1.5 mil millones, hay un error ahí, por sequías en este país. Tenemos los dos extremos. Hablamos de esta baja penetración de los seguros de personas y agro, en particular, yo diría, en los riesgos que podríamos cubrir, a los que nos estamos enfrentando. Y finalmente, para mí fue una sorpresa, personalmente trabajando en la región y globalmente, que es un país que yo hubiera tenido esa percepción que era un país de bajo nivel de desastre, mientras que lo que nos mostró el desastre es que es un país con un nivel medio alto de desastres. Entonces, es decir, tenemos una gran exposición, es un país con una extensión geográfica enorme que toca diferentes latitudes y que nos muestra estos diferentes elementos, ¿no? ¿Qué salen de las recomendaciones? Y yo creo que esto va a guiar un poco las líneas de acción del programa en el país, y yo diría, no es
que quisiéramos pretender que todo se pueda atacar al mismo tiempo, tanto los recursos. Yo creo que parte de lo que hablamos de las alianzas del sector público y privado, de cómo poner la problemática al frente, cómo ver cómo la podemos trabajar, y este trabajo con la superintendencia hoy nos muestra también un poco esta forma de trabajar en conjunto, de encontrar sinergias, es decir, cómo podemos mejorar y complementar y articular las estrategias de reducción de riesgos de desastres, cómo podemos trabajar, y como lo hablaba Adriana durante el trabajo que hace la superintendencia en esta educación, de apoyar la educación financiera en materia de seguros, esta necesidad que tenemos de dar una buena experiencia como industria a los usuarios, que cada que tengamos que preguntar quién ha tenido una mala experiencia con la industria de seguros, no todos tengamos que alzar la mano, que podamos decir, cuando yo tengo un seguro sé que paga, sé que está ahí para mí, sé que es un producto que está centrado en mis necesidades, crear este complemento de la cultura que tiene tanto la oferta como la demanda. Hablamos de apoyar soluciones de microseguros con enfoque de género, bueno, que es todavía un gap, una brecha grande en Argentina. Hablamos de mucho apoyo a los marcos regulatorios y al SINAGIR, y además la integración del seguro a los planes nacionales de adaptación al cambio climático, cómo el seguro puede codificarse en las acciones que el Estado, que el país como sociedad se compromete, apoyando al gobierno en la modelación de sus riesgos. Vemos que es uno de los grandes déficits del país. El gobierno, el sector público, necesita modelar mucho más, entender más los riesgos a los que se está enfrentando, mucho en comparación con los otros países de la región que van mucho más avanzados en estos temas. Y finalmente, yo creo que el lanzamiento hoy del COP Innovación nos muestra todo este elemento de cómo podemos aumentar el uso de la tecnología y datos para los seguros inclusivos. Entonces, esas son algunas de las recomendaciones. Les recomendamos descargar, vamos a compartir la liga, tenemos el código QR para descargar el sumario, porque algo que hemos aprendido es que en este mundo moderno pues tenemos poco tiempo para digerir tanta información, entonces hemos querido crear un formato como programa que nos permite en un par de páginas visualmente poder entender todos los hallazgos y el conocimiento que hemos desarrollado en este diagnóstico, y que está disponible aquí. Podemos compartir el código, ligas, etcétera, etcétera, al final del evento. Y algo de lo que hablábamos y que se menciona y como programa es algo que identificamos, no somos inocentes frente al reto de desarrollar programas de seguros inclusivos. Son contraintuitivos frente al modelo de negocio tradicional de la industria aseguradora, donde hablamos de márgenes relativamente confortables para atender a un sector con recursos, que tiene claridad sobre sus riesgos, que tiene tal vez esta cultura de gestión de riesgo a través del seguro. Y entonces lo que descubrimos en una práctica global fue que teníamos que empezar a crear herramientas que le permitan al sector asegurador en cada uno de los países en los que trabajamos aprender de las lecciones globales, de cómo ciertas organizaciones han realmente aprendido a identificar cuáles son estos segmentos de mercado que queremos atender a través de estudios de caso, a través de los estudios de mercado, cómo se diseñan estos productos. Y yo diría más bien todo este elemento de la distribución y el servicio de este tipo de productos. Es un cambio de paradigma para la industria, y no estamos ajenos ni inocentes a este elemento. Es, a mi percepción, en muchos de estos casos, por ejemplo, la primera vez que alguna familia, que algún individuo va a tener acceso a una protección del seguro. Entonces tenemos una responsabilidad como industria en dar una buena experiencia, en crear esta cultura, es decir, el seguro sí es la herramienta que responde a mi necesidad de gestionar mi riesgo de salud, el riesgo de mi hogar, el riesgo de mi negocio, y poder ofrecer estas guías. Entonces diseñamos este navegador que es una guía, y que estamos queriendo evolucionar para que sea más utilizable para la industria, donde hemos creado rutas, donde la idea es decir, no todos estamos en la misma posición como industria, como operador de seguros, para desarrollar el mercado, y tratamos de llevar a través de todo el camino que es necesario, a través de cómo hacemos esta
esta identificación del mercado, estos estudios del mercado, esta segmentación del mercado, crear las personas, poderle poner una cara al cliente que queremos atender para poder comunicar el producto, desarrollar un producto, dar un servicio y dar una experiencia que sea positiva. Entonces, esta guía la acabamos de lanzar hace unos meses. Hoy en Argentina la lanzamos a nivel regional, hemos traducido al español. Es un proceso que queremos y que parte del trabajo que haremos de parte del Perú sería socializarla, sería compartirla y ayudarles a aplicarla en el día a día y yo diría empezar a gestionar esta gestión del cambio, esta gestión de cómo podemos desarrollar áreas, negocios. Y también la tenemos disponible, está aquí la liga para los que la quieran bajar y parte de nuestro trabajo será irla desarrollando justo con ustedes en el mercado, creando oportunidades. Estamos convencidos, en las conversaciones que hemos tenido con la superintendencia, que el hub de innovación será una gran oportunidad de aprender este conocimiento y de aplicarlo ya en estas sinergias que empezamos a encontrar y que cómo la regulación nos puede ayudar a probar estas nuevas formas de hacer el negocio, de trabajar con el sector privado en colaboración con el sector público. Entonces, de mi lado, yo creo que esto es todo lo que tengo para aterrizar de esta visión global de la incertidumbre, de la necesidad, de los retos que enfrentamos, a cómo queremos trabajar hoy, a partir de hoy en Argentina, y de cómo como programa tenemos este interés de vincularnos al sector privado. Ustedes son una herramienta más que nos permite alcanzar la agenda de desarrollo y queremos que los modelos de negocio que se puedan desarrollar en este país puedan coadyuvar a alcanzar la agenda de desarrollo. Muchísimas gracias.